La Biblia en contexto presenta Un lugar de tormento, tercera parte. Escrito por Marlon Soriano. Es por mí que se va el dolor eterno, y el lugar donde sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino, y no hubo nada que existiera antes que yo. Abandona la esperanza si entras aquí. Dante Alighieri, La Divina Comedia, Canto 3. Fragmento extraído de La Divina Comedia, el libro de poemas realizado por el escritor italiano Dante Alighieri, aproximadamente en el año 1304 después de Cristo. En esta obra se mezcla la vida real con lo sobrenatural. El infierno que esta obra nos presenta tiene forma de embudo o de cono invertido, el cual está dividido en 9 círculos decrecientes. Los círculos son ruinosos y de topografía atroz. Los 5 primeros forman el alto infierno, los 4 últimos el infierno inferior. Este es una ciudad con mezquitas rojas, cercada por murallas de hierro. Adentro hay sepulturas, pozos, despeñaderos, pantanos y arenales. La sección del infierno es la más conocida de todas, precisamente por la altura que cobran sus escenas monstruosas, como si asistiéramos al mal de una manera directamente visual. Aunque el infierno descrito por Dante no es sustentado por la Biblia, la palabra de Dios sí presta atención especial y dedica muchos pasajes para hablar del mismo. Sin embargo, el infierno es un concepto que se ha ido desligando de la mente de la sociedad occidental, ya que ni siquiera en muchas iglesias cristianas se hace mención de este, lo cual no refleja las enseñanzas de Cristo y las Sagradas Escrituras, las cuales lo definen como un lugar real y no es simplemente lo que se vive en la tierra como dicen muchos, aunque se tenga una vida tan miserable para asegurarlo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. El infierno aquí mencionado es equivalente a la palabra griega Gehenna, que deriva del topónimo hebreo Gehinom, que significa Valle de Hinnom. Sobre el año 750 a.C., el rey Acaz sacrificaba a sus hijos a Moloch. El rey Ezequías, su nieto, también sacrificó sus hijos en el valle de Hinnom. Amón, su hijo, también lo hizo. Todos ellos fueron reyes de Judá. No obstante, Josías, hijo de Amón, y quien caminó en rectitud ante Dios, convirtió el valle de Hinnom en el vertedero público de Jerusalén. En el tiempo del Nuevo Testamento se usó también como lugar para arrojar cadáveres de animales y criminales ejecutados que eran quemados allí. Desde aquel tiempo siempre había fuego, pues siempre había algo que quemar. Las llamas nunca dejaban de arder y los gusanos nunca dejaban de comer. Debido al uso que se le daba al valle de Hinnom, el pueblo comenzó a utilizar este término para designar el lugar donde sufrían los malvados. Ahora, en el Nuevo Testamento, Gehenna es usado para referirse al lugar de castigo final. Jesús a lo largo de los evangelios hace varias menciones a este lugar, como por ejemplo, Lucas 12, versículo 5. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar al infierno. Si os digo a este temed. Esta advertencia el Señor la hace a sus discípulos, animándolos a que no tuvieran miedo de aquellos hombres que pudieran perseguirlos, agobiarlos e incluso matarlos por causa de su fe, que puedan matar el cuerpo, pero nada pueden hacer más allá de esto. El infierno es un lugar de desgracia, deshonra, pecado, culpa, desolación, confusión y castigo. Todos los que allí van a parar estarán eternamente bajo la ira justa de Dios. Él es perfectamente santo y no tomará por inocente al culpable. Después del juicio final, los perdidos experimentarán continuo sufrimiento y tormentos inimaginables.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12, versículo 2. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22, 13. El infierno es un lugar de castigo, justo y terrible para todos aquellos que se rebelaron contra Dios y no se arrepintieron. No obstante, en la mentalidad de hoy, la gente piensa que Dios solo es amor y consideran el castigo como algo primitivo e incivilizado. Sin embargo, vamos a poner un ejemplo. Si delante de un juez es llevado un criminal acusado de asesinar a uno de tus hijos y el veredicto que emite después de toda la evidencia en contra es dejar en libertad al acusado bajo el pretexto de considerarse un juez bueno y misericordioso, tú como padre de la víctima considerarías a este juez peor que el asesino. Entonces, ¿qué nos hace pensar que Dios tiene que pasar por alto el pecado de aquellos que no se arrepintieron y cuyas obras siempre estuvieron en oposición a su voluntad? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, versículo 8. Aquí nos detendremos un momento para analizar lo que significa la muerte segunda o muerte eterna. Empecemos por considerar que a diferencia de la muerte corporal, la cual es momentánea, la muerte eterna se describe como consciente. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8, versículo 12. Si te fuere tu mano ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede apagarse. Marcos 9, versículo 43. La universalidad del pecado significa que cada uno de los seres humanos merece esta expresión suprema de la justicia de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. De acuerdo con esto, podemos definir la muerte eterna o muerte segunda como la separación eterna de Dios en el infierno, de acuerdo con las obras de cada uno mientras estuvo en el cuerpo. La muerte eterna hace parte de las 3 muertes mencionadas en los podcasts 1 y 2 de esta serie, siendo la primera de ellas la muerte corporal y la segunda la muerte espiritual. Y vi a los muertos, tanto los humildes como los poderosos, que estaban de pie ante el trono. Entonces fueron abiertos los libros y también fue abierto otro libro, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a las acciones que tenían consignadas en los libros. Todos fueron juzgados conforme a sus acciones, los muertos devueltos por el mar y los devueltos por la muerte y el abismo. Y la muerte y el abismo fueron después arrojados al lago de fuego, es decir, a la segunda muerte. Y también fueron arrojados al lago de fuego aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20, versículos 12 al 15. Ahora miremos lo que la Biblia enseña sobre los que van al infierno. Lo primero a tener en cuenta es que todos ellos estarán separados de Dios por los siglos de los siglos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, versículo 41. Esto le concede al lugar de tormento el título de eterno y no temporal, como se enseña en otras religiones o como muchas personas quieren creer, argumentando que ningún castigo es tan severo para merecer pena eterna. La afirmación de que Dios sería injusto si castigara eternamente un pecado que es temporal subestima la gravedad del pecado, su naturaleza espiritual y sobre todo la suprema santidad de Dios. En el infierno, el mayor tormento es la ausencia eterna de Dios y la imposibilidad de volver a su presencia. Hebreos 10:31 dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo segundo a tener en cuenta
En el infierno se padece un dolor agonizante. Lucas 16:23 en su parte A dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y el verso 24 dice de la siguiente manera: entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El relato del rico y Lázaro nos ilustra el sufrimiento que se experimenta mientras está en el lugar de tormento, por lo cual esto le da un sentido real y no figurativo al padecimiento que sufrirán los que allí sean lanzados. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, versículo 42. El lloro está relacionado con la tristeza y el remordimiento, mientras que el crujir de dientes se liga a la ansiedad y al dolor extremo, lo que en resumen manifiesta que el tormento no es solo físico, sino también mental. La gente que va al infierno experimentará la culpa de haber rechazado el Evangelio de salvación, será acusada por su conciencia día y noche ante su negativa de arrepentirse y volver su vida en humillación ante Cristo. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos los hombres. Isaías 66, versículo 24. El gusano puede referirse al tormento generado por la conciencia, la cual Dios nos ha provisto para nuestro propio bien. La conciencia es la sensibilidad del alma, la lucha entre la culpa y el remordimiento. En el infierno los condenados experimentarán una intensa ira hacia Dios y su justicia. Recordarán las ocasiones en que la puerta de la salvación estuvo abierta para ellos. Recordarán cuando escucharon el maravilloso amor redentor de Cristo y en vez de arrepentirse por su incredulidad, en medio del dolor extremo, odiarán aún más y más al Dios eterno. La Biblia podría referirse al infierno de forma figurativa, pues los ejemplos que allí se citan no pueden compararse con la realidad del sufrimiento. El infierno es tan terrible que el lenguaje humano no alcanza a describirlo. No obstante, su lenguaje también es literal, ya que efectivamente enseña sobre un fuego real y otros sufrimientos como el lloro y el crujir de dientes. Tercero, los tormentos del infierno no cesarán nunca. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, versículo 46. Nuestro Señor Jesucristo es el gran pastor y hará una distinción entre los que son suyos y los que no lo son. Los malos en este mundo a menudo fueron llamados a venir a Cristo, quien les ofreció paz y descanso, y quienes siempre se valieron de excusas para no llegar a Él. Por lo tanto, el castigo de los impíos será un castigo eterno y merecido. No quisieron hacer la voluntad de Dios en vida, por lo cual, cuando vayan a la condenación, será porque finalmente se hizo la voluntad de ellos mismos. En el infierno el sufrimiento y la tortura serán día y noche sin descanso. Será como vivir la peor pesadilla que puedas imaginar, pero sin la esperanza de ver el final. Será como vivir el peor día de tu vida una y otra vez. En esta vida hemos sido bendecidos con la esperanza de que mañana será mejor. No obstante, en el infierno esa esperanza desaparecerá por completo, y segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, la confusión y la angustia continuará sin cesar. Tan grande será este tormento que es imposible describirlo con palabras. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14, versículo 11. Por último, el infierno está preparado para todos aquellos que se consideran cristianos, pero en realidad nunca han nacido de nuevo. Esto lo podemos ver en Mateo 7, 21 al 23, donde dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús desenmascaró a todos los religiosos de su tiempo, los cuales, en realidad, aunque profesaban a Dios, solo lo hacían de labios. Sus vidas religiosas solo eran apariencia, y sus enseñanzas no eran otra cosa que doctrinas de hombres. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, versículo 18 y 9. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mateo 23, versículo 15. Muchas personas se creen a sí mismas buenas por las obras que practican, por los estándares morales que predican o por cumplir con rituales religiosos, pero nunca se ocuparon de conocer al Cristo crucificado, ni poner su confianza en Él, aceptándole como Señor y Salvador y poniendo su obediencia en Él. La fe en Cristo es lo único que será tenido en cuenta el día del juicio. Si te crees cristiano o creyente en Dios, debes examinar hoy tu vida delante de sus ojos. Debes examinar si en realidad eres obediente a su palabra. Debes examinar si has dejado atrás la práctica del pecado y te has negado a ti mismo. Si de verdad has puesto tu confianza en Él y has dejado de confiar en tus propias fuerzas, dejando de lado el orgullo y la soberbia. Y tú que has decidido dar la espalda a la gracia salvadora de Dios, dispensada a través de Cristo, y te revuelcas en tus pecados, tu necedad y tu vana manera de vivir, no olvides que la ira de Dios está sobre ti, y si no te arrepientes, serás consumido y desechado para siempre en el lugar de tormento. Tanto para unos como para otros, el día de salvación es hoy. Deja de rebelarte contra Dios y vuelve tu corazón a Él en arrepentimiento. Él te perdonará por más grave que sea tu pecado, por más escandalosa que sea tu ofensa. Corre a los brazos de Cristo, reconócelo como tu Señor y deja que Él guíe de aquí en adelante tu camino. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como lana. Isaías 1, versículo 18. Pues Dios dice: en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6, versículo 2. Gracias por su atención. Esperamos que esta serie, Un lugar de tormento, haya edificado tu vida y te ayude a caminar firme en el Señor, conociendo y haciendo su voluntad. Dios te bendiga. Los esperamos en un próximo episodio de La Biblia en contexto.